buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Ya iniciamos este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios y vamos a darle gracias al Señor por su amor y su gran misericordia. Gracias a los que van compartiendo, los que van entrando a la transmisión. El Señor es muy bueno y vamos a pedirle, como siempre hacemos, al inicio, que por favor comparta la transmisión en su perfil de Facebook. Yo voy a hacer lo voy a hacer ahora mismo también, o sea, para compartirlo con todos, ¿no? Los que están en mi perfil también. Y le pido que también usted lo pueda hacer, así más personas pueden agregarse a esta transmisión tan especial que tendremos esta noche. Un mensaje muy, muy interesante, muy importante, y que estaremos, disculpa que porque estoy compartiendo, estaremos hablando de un tema muy, muy fundamental para la iglesia, muy, muy importante, muy, muy importante para la vida de la iglesia. Y queremos que la mayor cantidad de personas puedan compartirlo, puedan verlo, porque hemos estado hablando de asuntos concernientes al Evangelio, estar establecido en el Evangelio, a honrar el Evangelio. Y el punto que vamos a iniciar esta noche, que hemos puesto señales de los tiempos, es una parte fundamental también de esto, de honrar el Evangelio, porque es necesario conocer la esperanza a la que estamos llamados como iglesia y somos los portadores de esa esperanza. Por tanto, es importante que nosotros podamos conocer que la característica nuestra como creyentes sea el conocimiento de la palabra de Dios, porque de esa manera lo podemos honrar claramente al Señor, podemos bendecirlo, podemos enaltecerlo, podemos glorificarle. Así que damos gracias al Señor por los hermanos que ya están en vivo, ¿verdad? Compartiendo este tiempo de la reflexión y la enseñanza de la palabra de Dios. Como les dije, ¿verdad? El título de hoy es Señales de los tiempos. Hemos decidido poner ese título porque necesitamos agotar varias enseñanzas con relación a este tema, varias enseñanzas. Y vamos a seguir en la misma línea de lo que hemos seguido en los últimos 4 mensajes sobre honrar el Evangelio. Y me va a entender en un momentito cuando iniciemos por qué este tipo de mensajes es parte de honrar el Evangelio y por qué es parte fundamental de estar establecidos en el Evangelio. Hermano, estar establecido en el Evangelio es una necesidad de cada creyente. Pero el Evangelio no es solamente, como hemos dicho, no es solamente el anuncio de el hecho de Cristo, ¿verdad? De su muerte en la cruz para la redención. Hay elementos muy profundos, pero que son fundamentales, que son parte del ABC del Evangelio, que usted y yo necesitamos manejar, sobre todo en estos tiempos tan complejos. Debemos manejarlo, porque si no, podemos ser presa de engañadores, podemos ser presa del temor, podemos ser presa de la desinformación, que es lo que está a la orden del día. Nosotros como creyentes, como portadores de la esperanza, no podemos ser gente que esté hablando de rumores, ni hablando sandeces, ni nada por el estilo, sino que nosotros podamos conocer el Evangelio para proclamarlo adecuadamente. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor por lo que están. Le pido de nuevo pueda compartir la publicación en su perfil de Facebook, pueda compartir el enlace de esta publicación de Facebook en los grupos de WhatsApp a los que usted pertenezca, para que más personas se agreguen. Al final también comparta la página de la iglesia y comparta este mensaje con sus relacionados.
Es muy, muy importante esta serie de mensajes que estamos hablando a la iglesia y que en específico este tema de señales de los tiempos que trae tantas situaciones de confusión a muchos, tantos temores a otros, y queremos ofrecer la perspectiva de la palabra de Dios para traer consuelo, para traer bendición, para traer paz y para que brille la esperanza de la fe cristiana, la fe que usted y yo profesamos en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a darle muchas gracias al Rey del Universo por su amor y su misericordia. Amén. Oremos, ore conmigo, hermano y hermana. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos das esta noche de seguir avanzando en nuestra fe, de seguir adelante en el Evangelio de Cristo Jesús. Padre, esta noche te pido junto a mis hermanos y hermanas que traigas revelación por medio de tu palabra con tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos afianzarnos adecuadamente en el Evangelio, afianzarnos en tu verdad, y con tu verdad, que es la verdad, rebatirle el engaño, la mentira, la desesperanza, el temor, y que podamos estar firmes en ti, Señor, en firmeza completa, según, Señor, tu palabra nos permite estar firmes. Padre, ayúdanos a ser portadores de la esperanza, de la única esperanza que tiene la humanidad, Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir como iglesia en ese sentido, ser proclamadores, ser una comunidad que proclame el Evangelio con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que somos, proclamando que tú, Señor, diste a tu Hijo para la salvación de todo aquel que cree, y que tú tienes control de la historia, y que tú establecerás tu reino verdadero de paz, de justicia, por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a bendecirte. Ayúdanos a exaltarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Al final, como siempre, estaremos orando por la situación actual que estamos viviendo y seguir intercediendo para que el Señor siga obrando de acuerdo a su bendita voluntad. Amén. Bueno, señales de los tiempos. Esta es la introducción de este mensaje que el Señor nos permite llevar a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Y es parte de los mensajes en los que hemos tratado el tema de honrar el Evangelio. Hemos estado explorando las epístolas a los tesalonicenses, las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y en esas epístolas el apóstol Pablo está trabajando para establecer a esa iglesia de Tesalónica, esa iglesia que se reúne en diversas casas en la ciudad de Tesalónica. Y de los temas que hemos tratado, ¿verdad? Hablamos de las últimas 2 semanas, de la manera de manifestar el amor en términos de la comunidad a través de ser personas laboriosas, personas que podamos servir a los demás, personas que seamos de testimonio a nuestra comunidad de fe y a la comunidad, a nuestro barrio, a nuestros vecinos, siendo personas laboriosas, personas que rechazan la pereza, la vagancia. También estuvimos hablando en ese sentido de que el Señor nos establece para que nosotros podamos vivir el Evangelio a partir no solo de la proclamación de las palabras del Evangelio, sino de la conducta que refleja nuestras vidas como creyentes. Entonces honramos el Evangelio de esa manera, en cuanto a los demás pueden ver a nosotros a Cristo Jesús, de alguna manera que lo puedan ver. Bueno, parte de honrar el Evangelio es ser portador del mensaje de esperanza. El Evangelio en sí es un mensaje de esperanza porque, como mismo afirma el apóstol Pablo, por ejemplo, en la epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios,
si la fe solo fuera relativa a las cosas de esta tierra, entonces no valdría la pena. Porque, ¿qué fe sería esa? Sin embargo, nuestra fe trasciende este tiempo presente y se extiende hacia el futuro, hacia el reino de Dios. La fe tiene que ver con la resurrección, con la esperanza de una vida nueva. Y de una vida nueva que es una vida eterna, que perdurará por siempre, pero no en unas condiciones como las actuales, sino en una condición de gloria, en una condición de resurrección de todo el orden creado. Entonces, estar establecido en el Evangelio incluye conocer esas verdades relativas a la esperanza del creyente en términos de lo que nosotros creemos en tocante al reino de Dios. Y Pablo, en la misma epístola, en ambas epístolas a los tesalonicenses, eso hace. Porque parte del mensaje básico del Evangelio tiene que ver con esa esperanza hacia adelante, con el reino de Dios, con el retorno de Cristo, con el establecimiento de su reino en esta tierra, pero la transformación total de todo el orden creado a una experiencia de gloria, en que en la Biblia se le vislumbra, se le trata como la resurrección, porque en ese sentido nuestra esperanza es la resurrección, y aún la creación misma, como revela Pablo en Romanos, gime anhelando esa transformación, como si también ella misma sufriría una resurrección en el orden, en el sentido de ser restaurada a su gloria, para reflejar la gloria de Dios, como el principio de la creación fue diseñado. Entonces nosotros debemos ser portadores de esa esperanza. El mensaje del creyente, el mensaje de la fe, incluye ese aspecto tan fundamental y tan claro. Entonces, por eso queremos hablar de este tema, señales de los tiempos. Entonces, esta es la introducción. Tendremos varias semanas tratando otros aspectos muy importantes sobre este tema de las señales de los tiempos. Entonces, este es el sentido. En 1 y 2 Tesalonicenses, Pablo trata mucho el tema del final en torno a la venida de Cristo, o la palabra que usa, la parusía de Cristo, o sea, la aparición, la presencia de Cristo, en lo que nosotros conocemos en términos populares como la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que ese término, segunda venida de Cristo, no es un término que se ve en la palabra, sino la parusia de Cristo, la revelación de Cristo en el sentido de su retorno otra vez a la tierra. Gloria a Dios. Gracias, mija, que me está trayendo una agüita aquí para su papá. Dios te bendiga mucho, mija. Bueno, entonces Pablo habla mucho en 1 y 2 Tesalonicenses con ese término, la parusía, la aparición, el retorno de Cristo. Porque ese sentido completa el mensaje de la esperanza, porque esperamos que el Señor vuelva a establecer su reino, que retorne otra vez. Eso es parte fundamental de nuestra fe. Entonces vamos a estar agotando mensajes relacionados a esto. Ahora bien, queremos que estos mensajes sean lo más interactivos posible en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si usted tiene preguntas, inquietudes o dudas que quisiera que pudiésemos responder, entonces yo le voy a pedir que en los comentarios de esta transmisión usted los incluya, esas preguntas. Sea que las incluya hoy, las incluya posteriormente. Porque así, aunque tenemos más o menos una guía de los temas que vamos a estar tratando en este mes de agosto, queremos también satisfacer algunos puntos que quizá no necesariamente incluyamos en los mensajes, pero si usted le hace la pregunta, entonces yo la puedo tomar y hacer la parte de lo que el mensaje pueda llevar, para que así usted pueda tener entendimiento y mayor comprensión de las escrituras. O sea que anímese en los comentarios a poner las preguntas, inquietudes que puedan estar, que usted quisiera tener alguna respuesta bíblica al respecto. Entonces
vamos a hacerlo así a partir de estos mensajes, porque, hermano, hay mucha confusión en torno a este mensaje sobre las señales de los tiempos. Y en esta época de la humanidad donde tenemos tanta información o tanto acceso a la información, a veces no sabemos discernir cuál información es cierta y cuál información es falsa. Y hay mucha desinformación en esta era de la información. Entonces, a veces no sabemos discernir y por eso tenemos que tener el consejo de Dios para eso. Así que si usted tiene preguntas, por favor, lo vamos a recordar al final, pero también puede hacerle así en las semanas cuando esté preparando el mensaje y esté viendo las perspectivas del siguiente mensaje, puede incluir alguna de esas preguntas para responderlas en el contexto de los mensajes. Así que ya saben. Ahora, estamos tomando como base 1 y 2 Tesalonicenses. Pero, ¿cómo se fundó esa iglesia? Porque Pablo trata mucho el tema de la venida de Cristo en ambas epístolas por la necesidad de establecerlos en la fe. Pero para que usted tenga una visión clara, por ejemplo, el libro de los Hechos narra cómo se estableció esa comunidad, esa iglesia en la ciudad de Tesalónica. Eso está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 17. Le voy a pedir que lo busque, lo vamos a leer. No vamos a analizar esto, simplemente para que tenga la referencia histórica y el contexto, para que podamos entender. Hechos 17, versículo 1 en adelante, hasta el versículo, vamos a dar hasta el versículo 11 o 12, depende, para poner el contexto completo de cómo, por qué Pablo tuvo que enviar estas dos cartas a esta comunidad, qué sucedió en esa comunidad, solo para que tengamos el contexto, porque vamos a usar mucho el texto de 1 y 2 Tesalonicenses, tanto esta noche como en las siguientes semanas, sobre el tema de las señales de los tiempos. Recuerden que este es solamente el mensaje de introducción. Hechos 17, versículos 1 al 12, dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios, ¿verdad? Aquí dice 3 sábados estuvo en la sinagoga, pero Pablo no solamente estuvo en la sinagoga, sino que a partir de ahí él quedó en la ciudad, y según los estudiosos, eso duró aproximadamente unos 3 meses, más o menos. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron a casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Recuerde que la iglesia se reunía en casas, y este es el caso, que era el principal de líder aparentemente de la iglesia en Tesalónica, que se estaba formando. Pero como no los encontraron, versículo 6, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Que de verdad, Jesús es el rey, no otro rey. Es el rey. Gloria a Dios. Versículo 8. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Imagínense, lo metieron, lo querían procesar sin ningún juicio, pero así como sucede hoy en nuestros países, sucedía en ese momento. Había un soborno y tuvieron que pagar hasta una fianza por algo que no habían hecho de nada, pero bueno, esa era la situación. Versículo 10.
Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Tuvieron que salir Pablo y Silas 3 meses después de haber llegado a la ciudad, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos, y ahí viene la parte de Pablo en Berea. Entonces, ¿qué sucede? Como Pablo no tuvo suficiente tiempo como él habría querido para establecer correctamente a la iglesia y a los creyentes en el evangelio, él, como era su forma, utilizaba que enviaba a algunos de sus colaboradores a esas ciudades para seguir el trabajo. Enviaba cartas para aclarar dudas o para completar temas que estaban pendientes. En el caso de la ciudad de Tesalónica, después que Pablo tiene que salir huyendo junto con Silas, andaban con Timoteo, pero Timoteo era muy jovencito todavía y no era como un miembro relevante todavía, era un aprendiz del equipo apostólico todavía en ese momento. Pero según el mismo Pablo revela en 1 Tesalonicenses 3, él envió a Timoteo después, se quedó en Atenas, para que Timoteo viera cómo estaban ellos. Pero vino nuevamente a Pablo, les dijo que ellos creían. Entonces Pablo les escribe su primera carta, que lleva de nuevo Timoteo a Tesalónica. Y esa carta no solamente fue para él darle gracias a Dios por ellos, que era parte, sino para completar algunos temas que Timoteo les dijo a Pablo. Mira, está pasando esta situación en la comunidad, los hermanos están dudosos con esto, hay algunos que están entristecidos por aquello. Entonces Pablo les escribe para poder completar lo que faltó hacer en su visita inicial a esa ciudad. Y por eso escribió ambas cartas, para aclarar dudas y para poder establecerlo correctamente en el evangelio. Y dentro de los temas centrales que Pablo tuvo que tratar con Tesalónica, con esa iglesia de la comunidad de Tesalónica, fue el tema relacionado al retorno de Cristo, a las señales de los tiempos finales, para que ellos estuvieran firmes en el evangelio. Y eso es lo que pretendemos hacer con esta serie de mensajes. Vamos a hacer lo mismo que hizo Pablo. Vamos a establecer el fundamento firme en cuanto a este tema, para que usted esté claro, no se deje mover, pueda ser un portador de la esperanza, pueda andar con firmeza, pueda andar con paz, con seguridad, pueda andar con la frente en alto, sabiendo que el Señor tiene el control de la historia y que todo lo que sucede está en sus manos. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué podemos hablar de las señales de los tiempos? Como es un mensaje de introducción, hay un texto básico que tenemos que conocer, que el mismo Jesús tuvo que aclararle a sus discípulos. Lucas 12 lo registra. Lucas, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 54 al 56. Es una palabra fuerte de Jesús, pero que a nosotros nos aplica en el sentido de que podamos seguir avanzando y de que podamos creer. Lucas 12, 54 al 56 dice: luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud, escucha bien: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Tremendo, ¿verdad? Jesús estaba hablando a la hipocresía de la generación a la que él vino, ¿verdad? Ellos conocían en términos de la agricultura las señales, señales que marcaba la tierra, pero no estaban reconociendo la señal poderosa que estaba frente a ellos, el Hijo de Dios, el Mesías revelado. Ellos estaban ciegos ante esa señal de los tiempos. Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo, aún siendo creyentes. Y es por eso necesaria esta serie de mensajes. Las personas no se detienen a enseñar las señales de los tiempos. Vivimos de espaldas, en hipocresía,
Eso es en general la humanidad. Vive de espaldas. El que no cree vive de espaldas a las señales de los tiempos. Muchos creyentes le pasa algo similar. Entonces, por eso son importantes estos temas. Vivimos señales que hoy podemos observar y que nos ilustran que vivimos en un tiempo muy especial de la humanidad. No solo por la situación actual de la pandemia, no solo por eso, sino por otras señales que estaremos hablando a lo largo de esta serie de mensajes. Y vamos a identificar varias señales de que estamos al borde de una confrontación sin precedentes en la historia que podría marcar el retorno de Cristo. Esas señales del retorno de Cristo. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 al 11, nos da algunas pinceladas de cosas en las que nosotros debemos estar seguros. Debemos estar firmes. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Oiga, qué interesante. Porque nosotros, hermanos, el creyente, si se dedica, como se espera, a estudiar la palabra, vive en paz. Puede vivir tranquilo. Puede estar seguro en su marcha. Nada lo sorprenderá. Nada lo sorprenderá. Nada de lo que ocurre en esta tierra lo va a hacer saltar nervioso. O le va a robar su sueño. No. Y Pablo lo aclara en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Recuerde, Pablo le escribió a esa iglesia para establecerlos en la fe de manera firme. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Ahora bien, hermanos, ustedes, oiga, no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas. Importante, tiempo ahí es cronos. La palabra griega que usa Pablo es cronos, donde venimos la palabra cronómetro, o sea, el marcador de segundos, minutos. Y fechas, pero la palabra fechas ahí es kairos, hablando de época, tiempo, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Una referencia, una ilustración al no aviso de ese día. Cuando estén diciendo, eso es muy importante, aunque abordaremos más las próximas semanas sobre este aspecto. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces ahí vemos, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Pero vemos ya algunos elementos sumamente importantes. Ese clamor que el mundo tendrá, paz y seguridad, no es lo que estamos viendo hoy, hermanos. Yo quiero que entienda bien, porque hay mucha gente nerviosa en el pueblo de Dios y yo no entiendo por qué. Y también hay mucho pueblo de Dios con una versión como de teoría conspirativa en relación al tiempo actual que estamos viviendo en medio de la pandemia. Como si fuera una persona que creemos en cualquier teoría. Pero hermano, aquí lo dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Y ese no es el clamor actual de la humanidad. No es. Ahora, antes de continuar con la lectura de 1 Tesalonicenses 5, hay que hacer algunas precisiones. Lo que Pablo está comunicando está en línea con lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos y que relata Lucas en Hechos 1, versículos 6 al 7. Y esa es la advertencia. Oigan lo que dice Jesús en respuesta a la pregunta de sus discípulos, que a veces es como la pregunta de nosotros.
revelando que todavía estamos cegados. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, oiga qué pregunta: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Esa es la pregunta del millón. Es ahora, es ahora. Y usted ve cristianos buscando que diversas señales y cosas, diciendo, tú ves, ahora, la marca del anticristo es tal cosa, la marca del anticristo es esto, la marca del anticristo es lo otro. No, eso no es el tema, eso no es el punto. Jesús le dice, y nos dice a nosotros también, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Hay un trabajo que hacer. Y estaban interesados los discípulos en la hora, qué día es, en qué semana, cuánto va a tardar. Y ellos usan la misma palabra que Pablo dice, que nosotros no tenemos necesidad acerca de saber tiempos, cronos. O sea, ¿a qué hora es que viene esto, Señor? Esa es la pregunta que ellos le hicieron. Pero lo relativo al cronómetro y a la época está en las manos del Padre. Eso no está en las manos nuestras. Mire, si aparece alguien diciéndole, no, que yo tuve una revelación, hermano, eso no es así. Ese aspecto está en las manos del Padre. Jesús lo dijo. Lo relativo al tiempo, a la hora precisa y a la época de la historia, le compete al Padre Celestial. De manera particular, ellos y nosotros debemos priorizar la labor misionera, vivir para Cristo, ser ejemplo del Evangelio, que nuestras vidas ilustren el Evangelio y que hagamos discípulos en todas las naciones, congregándolas en comunidades, en iglesias, para que crezcan y se proclame el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos desenfocarnos de nuestra labor principal por andar en una locura creyendo cualquier tipo de información falsa de gente que, como dicen hoy, lo que quieren es un like, lo que quieren es ser una celebridad de las redes sociales. Los discípulos que Jesús habló en esta ocasión no conocerían todos los pormenores que se revelarían después, porque muchos de ellos murieron. Nosotros hoy, la iglesia hoy en día, tiene mucha más información. De hecho, tenemos la información completa que registra las Escrituras y que es la información necesaria que necesitamos, ¿verdad? La información que necesitamos para conocer este tema de las señales de los tiempos. Y aunque no podemos ser pretenciosos ni orgullosos en esto, nosotros tenemos más información de la que ellos tuvieron durante toda su vida. Porque ellos nunca, los discípulos, tuvieron este registro completo de las Escrituras que usted y yo tenemos. Entonces nosotros tenemos una ventaja, pero esa ventaja no es para que nosotros andemos de manera loca, sino para que nosotros prioricemos el vivir el Evangelio para que más personas conozcan a Cristo y esas personas sean agregadas a las iglesias para que vivan para Cristo Jesús y aprendamos a ser una gran familia de familias. Entonces, siguiendo con 1 Tesalonicenses 5, porque quería que notara la similitud de ambos pasajes, dice el versículo 4: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día, el día del Señor, el día de la parusia de Cristo, los sorprenda como un ladrón. Le digo, como le dije anteriormente, ser creyente no tiene por qué andar desesperado, ni temeroso, ni con un estrés, no. Ni nos sorprenderá el día del Señor, ni las situaciones que vivimos actualmente nos deben traer una preocupación excesiva de quitarnos el sueño, quitarnos la esperanza, quitarnos la fe. No, hermanos, porque nuestra fe está basada en la verdad que Dios ha revelado. Entonces nosotros, en ese sentido, esa fe es inconmovible, resiste el embate de los tiempos. Y lo dice Pablo: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Versículo 5 de 1 Tesalonicenses 5. Todos ustedes
son hijos de la luz y del día, si creímos en Cristo. No somos de la noche, ni de la oscuridad. Por ser hijos de la luz y del día, tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo para interpretar adecuadamente los tiempos que vivimos. Y denle gloria a Dios por eso, hermano. Usted no tiene que ser un teólogo con un doctorado, no. Usted tiene que ser una persona que con honestidad estudie la palabra de Dios. Y que pueda participar con otros en ese estudio. Y así usted va a crecer. Porque usted es hijo de la luz y del día. Entonces a nosotros no nos va a sorprender la oscuridad. Dice el apóstol Pablo, es una exhortación que sí es importante. No debemos pues dormirnos como los demás. Ese es el otro lado de esto. Aunque somos hijos de la luz y del día, no podemos vivir como si fuéramos del mundo. Sino que nos mantengamos alerta en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos con la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad que sí? Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Gloria a Dios. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Es parte esencial de la labor como creyentes, el edificarnos unos a otros, el motivarnos unos a otros, el animarnos unos a otros. Gloria a Dios. Entonces estos versículos nos dan varias claves para que podamos discernir e interpretar los tiempos que nos ha tocado vivir. Y lo hace con referencias e imágenes que son muy claras para que nadie tenga duda. Dice, no estamos en la oscuridad, somos hijos de la luz y del día. Es decir, si Cristo es nuestro Señor y andamos como tales, como que Cristo es el Señor de nuestras vidas, somos hijos de la luz y del día. Entonces, como somos hijos de la luz, no podemos ni debemos dormirnos como los demás, porque es posible, aún siendo hijos de la luz, ceder. Eso es así. Debemos entonces mantenernos en nuestro sano juicio. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos firmes en la fe. El afirmarnos en la fe nos toca a usted y a mí. El Espíritu Santo nos ayuda, nos revela la palabra, nos inquieta, nos fortalece. Pero usted y yo tenemos que dar el paso de ser disciplinados, de no ceder a las tentaciones, de saber cuáles son nuestras debilidades, de reconocerlas, de confesarlas, de pedir ayuda si son más allá de nuestras fuerzas, si así lo consideramos. Pero debemos de buscar de nuestra parte poner todo nuestro esfuerzo para con nuestro Señor. Entonces, no podemos comulgar con los rudimentos del mundo, ni los principios de este mundo. No, porque nosotros no estamos para seguir los principios de este mundo. Las doctrinas humanas que las personas aceptan son doctrinas de las tinieblas. Y si permitimos que la doctrina de las tinieblas domine nuestros pensamientos, se va a nublar nuestra interpretación de las Escrituras. Eso es muy importante también, porque hay mucha sutileza hoy en día disfrazada de misericordia en las doctrinas mundanas y pretenden doblegarnos, y no podemos doblegarnos a la doctrina del mundo, porque la palabra de Dios es la verdad, y es a la luz de la palabra que podemos entender los tiempos y discernirlos adecuadamente. Y como somos del día, debemos protegernos por medio de la fe, el amor y la esperanza. La fe tiene que ver con lo que creemos, los principios de la fe. El amor es la manera que lo practicamos, es que practicamos nuestra fe. Entonces el amor a Dios y el amor al prójimo, eso tiene que estar unido a la fe. Y la esperanza habla del estilo de vida de aquel que conoce hacia dónde se dirige. La iglesia marcha hacia la eternidad, segura y en firmeza. Así marchamos nosotros. No importa que haya una pandemia, no importa que vengan situaciones, guerras, la iglesia marcha firme en esperanza.
y no se doblega ante la doctrina del mundo. El apóstol Pablo en esta misma carta a los tesalonicenses nos da a entender que en su concepción del final de los tiempos, él pensó que a él le iba a tocar vivir ese momento del final de los tiempos en relación a la parusia de Cristo, el retorno de Cristo, la manifestación, la presencia de Cristo. Él pensó eso lo analizaremos luego, pero en 1 Tesalonicenses 4:17 es lo que le expresa. Cuando dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, él pensó que en la manera en que él veía las cosas en su tiempo, ya era el tiempo preciso para que Cristo retornara en cualquier momento. Eso es muy importante entenderlo, porque como dijimos, Pablo no tuvo toda la revelación que usted y yo tenemos ahora en cuanto al tema del final de los tiempos. Entonces tenemos que abrir los ojos a esa realidad. Pero esa es la esperanza del creyente. Creer que Cristo viene pronto. Porque eso nos sostiene en fe. Pero Pablo no tuvo el nivel de revelación que usted y yo tenemos de las Escrituras. Así como lo oye. Pablo no tuvo ese nivel de revelación. Él creyó que su generación viviría el retorno de Cristo. Y vivió a la luz de eso. Y en ese sentido se esforzó a la multiplicación de iglesias. Sin embargo, Pablo, las instrucciones y el ser discípulo de Cristo no fue para traer la revelación del final de los tiempos, sino para revelar la iglesia. Es decir, Pablo recibió instrucción acerca de la iglesia, de cuál era el propósito de la iglesia, de cuál era la naturaleza de la iglesia. Y sus epístolas en ese sentido están escritas, para establecer a la iglesia. Y es Pablo, no es Pedro que lo recibe, no es Juan que lo recibe, no es Santiago, no es Jacobo, es Pablo. Y eso él mismo lo revela en Efesios capítulo 3. Él lo revela y él recibió ese misterio que estaba oculto, él lo recibió. Y por ese misterio vivió. Y a él le fue revelado cómo la iglesia era ese plan estratégico de Dios. Entonces, esa fue la revelación que recibió Pablo. Pablo conocía del tema del final de los tiempos por cosas que el Señor le había comunicado. Pero a Pablo no se le comunicó todo, sino una parte. Eso es muy importante entenderlo para interpretar correctamente el Evangelio. Lo mismo sucedió con Pedro, con Judas, con Santiago, con Mateo, con los profetas del Antiguo Testamento. Especialmente con Daniel, que se le revelan muchos detalles importantes del final de los tiempos. La apreciación que tuvieron ellos del final de los tiempos era limitada. Aún así, con esa limitada que recibieron, les permitió vivir una vida comprometida con el mensaje, comprometida con Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos más revelación que la que ellos tuvieron. Lamentablemente nosotros tenemos menos compromiso que ellos. Debería ser al revés. Como tenemos más conocimiento, más revelación, debemos tener mayor nivel de compromiso. Y es lo que esperamos con estos mensajes. Que nos animemos a comprometernos con el Evangelio de una forma radical, poderosa, firme. Porque es la demanda de Cristo hacia nosotros. A pesar de ellos tener poca revelación, menos revelación que nosotros, vivieron de una forma total en su entrega al Evangelio, a la misión. Estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo. Nosotros debemos examinarnos para estar dispuestos también, hermanos. Y no decir rápidamente, sí, yo estoy dispuesto. Porque en una canción podemos decir, doy mi vida por ti, Señor. Y desde que aparece un gato prieto, estamos saltando. No, eso no es. Reflexionemos. ¿Estaría yo dispuesto a dar todo por Cristo? ¿Estaría dispuesto a perder mi trabajo? ¿A perder la fuente de recursos que tengo por el Evangelio?
por no negar la verdad del Evangelio. Hermano, esa es una reflexión en la que tenemos que trabajar con honestidad, no de una forma desfachatada, decir, sí, yo lo hago. No. No podemos ser como Pedro esa noche final. Señor, yo estoy dispuesto hasta morir contigo. Y desde que se armó el rebú, patica para que te tengo. No es necesario. Es como que reflexionemos. Lo que usted conoce del Evangelio, la firmeza que tiene, sea mucho o poco en el Evangelio, le da para usted decir, mire, de aquí no me saca nadie. Sigo adelante con Cristo. Aunque se remueva la tierra, sigo creyendo. Examínese, hermano. Aprovechemos estos mensajes para examinarnos y afianzarnos mucho más en el Evangelio. Ahora, Dios escogería a Juan, a quien creemos que es el apóstol Juan, el discípulo amado, para cerrar el ciclo de la revelación de la palabra, tocante al final de los tiempos, y es lo que tenemos en el libro que conocemos como el Apocalipsis. En ese encontramos informaciones suficientes para entender los tiempos, porque es el que cierra la interpretación y a partir de él podemos entender las demás escrituras, como encajarlas en ese gran esquema que nos presenta Juan y esas escenas del final que nos presenta el apóstol Juan. Y eso estaremos haciendo en esta serie de mensajes para que podamos entender. Entonces, si Pablo, por ejemplo, es un pensamiento, si Pablo hubiese conocido el Apocalipsis, pero recordemos que Pablo muere antes del año 70 y el Apocalipsis se escribió cercano al 100, o sea, entre el año 90 y el 100. O sea, Pablo tenía algunos 20 o 25 años de haber sido decapitado cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, Pablo nunca conoció ese escrito del apóstol Juan. Si lo hubiera conocido, él hubiera entendido que él no era de la generación que iba a ver el final de los tiempos. Pero él vivió en la esperanza. Vivió en la esperanza. Lo que quiero decir con esto, hermano, es y confirmar que nosotros, a diferencia de Pablo, a diferencia de Pedro, de Santiago, de Mateo, de Lucas, nosotros tenemos mucha más información sobre la que basarnos para entender los tiempos. Y usted y yo, por ser portadores de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y por tener las Escrituras, podemos interpretar adecuadamente los tiempos para que nuestra fe esté firme, no flaquee y no nos llevemos como loco viejo de cualquier cosa que aparezcan en las redes sociales. Entonces, en este mensaje vamos a hacer un estudio lo más profundo que podamos, aunque no va a ser exhaustivo, porque no vamos a dedicar el resto del año a esto, sino algunas semanas adicionales de agosto, ¿verdad? De este mes de agosto. Porque el tema es muy amplio y muy profundo, pero vamos a dar las pinceladas que usted necesita. Sin embargo, vamos a tener como ese marco profético que necesitamos para entender los tiempos. Vamos a tener luz sobre el tiempo presente, y cómo ese tiempo presente aporta para la consumación del día del Señor. Le voy a demostrar lo que está sucediendo hoy y lo que se está planificando a nivel de las estructuras político-financieras a nivel global. Eso vamos a hablarlo. Para que estemos alerta y viviendo para la misión, pues nos queda poco tiempo. Ahora bien, hermano, yo no creo en teoría de conspiración. Son muy entretenidas. Pero nosotros no vamos a estar basando estos mensajes en ese tipo de noticias falsas. Mire, lo que más hay en las redes sociales son noticias falsas. Y es muy lamentable, y lo digo con mucho dolor y pesar, es muy lamentable que mucha de la información que postean los cristianos evangélicos
están basadas en noticias falsas, en cosas que no se pueden comprobar, en temas que no se pueden dilucidar y en cosas que no tienen ni siquiera una fuente segura de información. Sin embargo, los evangélicos tenemos como un morbo arriba que nos hace pensar y creer cualquier cantidad de disparates. Y los compartimos porque alguien dijo que me soñé, el Señor me reveló. Y ahí estamos creyendo que el Señor le reveló a alguien algo que si lo examinamos, en muchos casos vemos que está aún en contra de lo que Dios reveló en su palabra. Pero tenemos tan poco conocimiento y tan poco sensatez que compartimos cualquier cantidad de disparates. Entonces todo no va a estar basado en las fuentes falsas, en las noticias falsas o en el morbo que tanto anda en las redes sociales. Es lamentable que mucha de la información que se tilda de cristiana evangélica esté en ese contexto de ser falsa, fantasiosa y alarmista. Hermano, a mí eso me duele cada vez que yo veo los evangélicos esparciendo noticias que son solamente de morbo y alarmista. Me entristece, me entristece. El uso que hace muchos cristianos al emitir información en internet y en redes sociales es verdaderamente penosa, hermanos. Miren, una gran cantidad de cristianos dañan reputaciones, reenvían fotos, noticias, sin saber de dónde proceden. Las dan por cierta y no les importa si dañan una reputación, si mandan una foto diciendo que alguien es un criminal y es mentira, pero no la corroboran. Mandamos un reguero de cosas por las redes sociales que no estamos dispuestos a saber si son ciertas o no. Y lo seguimos haciendo. Yo espero que nunca suceda que usted le incluya una foto suya diciendo, miren, ese fue un ladrón que está suelto, por favor, comparte esta foto para que lo atrapen. Yo espero que nunca sea con una foto suya. Porque mucha gente, aún de las congregaciones nuestras, se dan a la tarea de enviar de repostear esos datos que no saben si son reales y lo hacen. Y si la gente está dispuesta, los creyentes que debemos tener amor por el prójimo, tener cuidado y delicadeza, ser sensatos, hacemos eso con fotos que aparecen, imagínense con otras informaciones, de que ya viene, de que ya se conoce, por ejemplo, el sello de la bestia es tal cosa. Ahora el deporte hoy es decir que el sello de la bestia es la vacuna del COVID. Y eso lo andan reposteando los creyentes, sin ni siquiera sentarse a pensar un poco en qué dicen las escrituras en torno a ese tema del sello de la bestia. Sin embargo lo mandan, sin discernimiento, sin saber, sin primero escudriñar las escrituras. Y como borregos andamos haciendo lo que otro quiere que hagamos, en vez de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos los portadores de la esperanza por amor de Cristo. Entonces nosotros no vamos a estar basándonos en esa noticia ni en ese morbo. Vamos a ver qué dice la palabra y vamos a entender lo que dicen las informaciones reales que tengan base y sustento. Y usted verá que se puede y podemos discernir los tiempos actuales. Imagínense, hay personas que todavía, o sea, esto no se detiene, pero hay personas que les llega un mensaje por WhatsApp que dice, el director para Latinoamérica de WhatsApp lo confirma, a partir de tal fecha el WhatsApp va a cobrar tanto por cada mensaje. Si tú compartes este mensaje con tantas personas, vas a ser libre de ese cobro. Y hay gente que cree eso. Y eso cíclicamente sale. Cada ciertos meses, cada cierto tiempo sale ese mensaje. Y la gente lo envía. Y por más que le decimos, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Lo siguen enviando. Imagínese usted, con algo tan disparatoso como el WhatsApp. Y creen eso que le manda a alguien por WhatsApp.
y lo dan como cierto y lo reenvían. Oye, qué poco discernimiento tenemos. Si tenemos tan poco discernimiento para una cosa tan disparatosa como ese mensaje de cadena que es falso, cuando un cristiano dice, alguien que por ahí aparezca como con una voz bien melodiosa, no como la mía, que es muy finita, ¿verdad? Y con una producción más acabada que esto que tenemos aquí, y yo recibí la revelación y habla con un tono, ¿verdad? Conquistador, de esa forma actual que hay de dar un mensaje, como ese mensaje de motivación, y te lo digo, y es para que estés firme, y viene con ese lenguaje y nos dice, y la revelación Dios me la pasó, y tú la debes recibir, y tú la debes atesorar. Ahí estamos nosotros babiando y creyendo en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, en vez de discernir qué es lo que está pasando. Este maestro será verdadero o será falso, y juzgar a partir de la palabra si esa persona tiene un mensaje real o mentiroso. Pero preferimos el morbo, porque el morbo está sentado en la carne. Pero hermano, el creyente no debe andar por la carne, sino por el Espíritu. Y cada vez que usted postea eso, que le pega el morbo, le está pegando a la carne. Y por tanto, no es de Dios. Porque nosotros tenemos que andar en el Espíritu, no en la carne. Y espero que me entienda, esa peculiaridad. El morbo no comulga con el Espíritu, es con la carne. Y a la carne le gusta eso. Por eso que a la carne le gusta el chisme, las cosas, lo desconocido. ¿Qué será? Porque eso es la carne, hermanos. Lo que tenemos que discernir por el Espíritu para no ser presa de esa trama de la carne. Hay mucha gente así, creyente, que tiene unos conceptos fuera del orden de lo que establece la palabra. Y por la falta de discernimiento tenemos muchos creyentes que creen cualquier cantidad de cosas sin discernir la otra. Tenemos una visión muy tubular, como diría mi esposa, que nada más vemos una cosita. Por ejemplo, mira lo que sucedió esta semana en nuestro país. Se lo voy a ilustrar. Espero no herir susceptibilidades, sino hablar con el corazón. Esta semana, ¿verdad? En los últimos miércoles, jueves, tuvimos esta situación de la tormenta Isaías. Bueno, estuvimos orando, pidiendo al Señor que cubriera nuestro país. Y en parte, el país recibió un impacto y en parte otras áreas no. El área del este y del norte, el nordeste, recibió un impacto muy fuerte. Y hubo muchas pérdidas económicas. Gracias a Dios, no tanto humanas, pero mucha pérdida económica, pérdida de la agricultura, pérdida de vivienda, mucha gente damnificada. Pero como tenemos una visión de tubo, que nada más vemos el pedacito que nos toca, hay gente diciendo, bueno, tú ves, el Señor nuevamente nos libró. Y entonces a eso que le tocó, el Señor, ¿qué fue? Lo enjuició. Tenemos que tener mucho cuidado, lo que quiero decir con esto. Porque tenemos una visión muy cerrada, como para promocionar el Evangelio. Lo que estamos haciendo es daño. Otro aspecto de esa visión cerrada, porque ese es un ejemplo, y es algo que más me preocupa, es una visión cerrada que pretende abarcar aspectos políticos. Y hay cristianos hoy que yo no entiendo por qué están conquistados por ciertos líderes políticos mundiales, pero no disciernen adecuadamente qué está pasando. Usted ve gente enamorada de líderes, enamorada, por ejemplo, de Vladimir Putin, enamorada de Donald Trump, en el sentido de que esos son, parece que los campeones del cristianismo. Yo no voy a negar que en muchos aspectos ellos van en contra de un status quo, pero no es cierto que ellos sean campeones del cristianismo. No es cierto. Pero como tenemos esa visión tan estrecha, tan tubular, pecamos. En uno de los mensajes que hemos emitido por esta vía, cuando hablamos de la historia de la fe, reflexionamos sobre una frase que se expresó
cuando el emperador Constantino oficializó la fe como la fe del imperio. Usted sabe que dijeron muchos de los obispos que ahora estaban aupados por el imperio. Usted sabe que dijeron que Constantino era un enviado de Dios. Y mire, el hecho de que la iglesia fuera usurpada por el imperio hizo mucho daño a la fe, mucho daño a la iglesia. Hubo cosas que fueron favorables, pero hubo cosas muy malas. Y así estamos nosotros hoy. Vemos un líder que hace 2 o 3 cosas a favor de la fe cristiana y ya creemos que es el hombre más grande. Y no vemos todas las otras cosas que está haciendo que perjudican a la humanidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque de nuevo le pegamos al morbo y el morbo lo que hace es que incentiva la carne. Y nosotros estamos para andar por el Espíritu, no para andar en la carne. Vladimir Putin, el campeón contra la ideología de género. Pero no sabemos lo que pasa en Rusia, ni nos interesa. Yo recuerdo en una conferencia que tuve hace unos 3 años, fuera del país, que había un pastor de la iglesia de Ucrania, de una iglesia bautista en Ucrania. Y él con mucho dolor protestó, y había muchos hermanos de Estados Unidos en esa conferencia y de otros países del mundo. Y dije, ese hombre destruyó a la iglesia en Ucrania con su invasión. Y a nuestra iglesia la invadió. Él lo decía llorando, ese hombre, ese pastor. Lo decía porque de una forma muy olímpica e irresponsable nosotros estamos exaltando gente, pero no conocemos la historia de los pueblos. No conocemos nuestra propia historia como país. No conocemos nuestra propia historia acerca de la fe. Y tenemos esa visión tan cerrada que no nos permite entender las señales de los tiempos. Entonces, vamos a aprender en esta serie las fuentes correctas y podrá apreciar la dimensión del tiempo en que estamos viviendo. Como les dije, hermano, si usted tiene preguntas, dudas que usted quiera que se respondan en la serie, envíela por los comentarios. Haga la pregunta ahí, yo la anoto, entonces en el proceso de estudio veo en qué sección corresponde y voy a procurar responderla directamente. Miren, hicieron tal pregunta tal día, esta es la respuesta, para que podamos entender. Le pido que ore por mí, hermano, porque siempre que predicamos sobre estos temas, el enemigo siempre está haciendo de la suya, queriendo desviarnos nuestra atención. Así que le pido que esté orando por mí y que comparta el video para que más personas lo vean y que logremos que más personas lo puedan ver en vivo, porque eso crea mayor impacto en relación con el uso de las redes sociales. Entonces la semana próxima vamos a estar estudiando 2 de Tesalonicenses 2. Y le pido que lo vaya estudiando porque vamos a ver en este pasaje, para entender una señal muy particular del final de los tiempos, y que Pablo nos la presenta para que estemos tranquilos, pero para que estemos alerta. Tranquilos, pero alerta. Yo le pido que pueda estudiar durante esta semana 1 y 2 Tesalonicenses con su familia, que lo pueda leer. En los grupos de la congregación voy a mandar un material que es como una especie de estudio bíblico sobre 1 y 2 Tesalonicenses que encontré en línea. Es sencillo, pero es muy bueno. Y lo vamos a mandar por los grupos de la iglesia para que pueda estudiar. Lo que quisiera es que usted nos acompañara y lo estudiara, pero que lo haga en su casa con su familia. Mañana, a la hora del almuerzo, en la noche, pueda estudiar ambas epístolas con su familia. Con su familia, sentados, y con ese material que yo voy a enviar más tarde, así puedan como ir respondiendo algunas preguntas, viendo peculiaridades del texto y profundizando en ese estudio en 1 y 2 Tesalonicenses. Vamos a tocar
varios textos de Tesalonicenses, pero vamos a tocar textos de Daniel, de Apocalipsis y de otros de los profetas para entender el contexto completo sobre este tiempo. Así que ya saben, si tiene preguntas, por favor déjenlas siempre, cada semana en los mensajes, usted ahí donde usted ponga sus comentarios, por favor haga su pregunta y así yo la puedo anotar. Ahora, el llamado, cuando hablamos de estos temas y en términos general acerca de estar establecidos correctamente en la fe, es vivir para Dios sin perder el tiempo. Y con esto cerramos esta noche. Debemos vivir para Dios sin perder el tiempo, sin estar atesorando cosas para la carne. Romanos 13, versículos 18 al 14, 8 al 14. Romanos 13, 8 al 14 dice lo siguiente: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y sigue el versículo 11. Hagan todo esto, oiga, porque vivir sin perder el tiempo. Hagan todo esto consciente del tiempo en que vivimos. Si algo debe caracterizar al creyente que sabe interpretar los tiempos, es que se dedica al amor al prójimo para evidenciar el evangelio. Oiga esto. Versículo 11, se lo repito. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado la sombra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. Entonces resumimos, debemos estar conscientes del tiempo en que vivimos, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz, revistámonos del Señor Jesucristo y no nos preocupemos por satisfacer los deseos de la carne. Hermano, le pido encarecidamente que comparte este mensaje y que le pida a las personas con las que usted comparta que esté con nosotros el próximo sábado en esta transmisión del mensaje de la primera parte, porque esta fue la introducción de esta serie, Señales de los Tiempos. Vamos a orar para cerrar esta noche, darle gracias a todos los que han estado con nosotros en la transmisión en vivo y gracias a los que están y los que la están viendo posteriormente también. Damos gracias al Señor por su misericordia. No he visto si han subido preguntas, eso lo veré después. Si tiene preguntas con relación al tema del final de los tiempos, cosas que usted quiere que se incluyan en los mensajes, las pone ahí y yo veré cómo las incluyo en los mensajes. Y así mismo dígalo a sus amigos. Mire, estamos haciendo un estudio en mi iglesia sobre el final de los tiempos, quiero invitarte, es por Facebook, y así más personas se agregan y algunas de esas personas también pueden conocer la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar gracias al Señor esta noche, vamos a pedirle que Él siga trayendo su bendición. Recuerde, mañana comience a estudiar con su familia 1 y 2 Tesalonicenses. En un momento voy a estar enviando por los grupos de la iglesia ese comentario sobre 1 y 2 Tesalonicenses para que también pueda fortalecer un poquito más la interpretación y el estudio de ese libro. Así que oremos y pidamos al Señor
por este tiempo, por la situación de la pandemia, y para que el Señor siga revelando su amor y podamos tener una salida en el tiempo que el Señor quiera para esta situación que estamos viviendo todos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nos da esperanza y tranquilidad. Gracias porque por tu presencia en nosotros, tú nos has dado la ocasión de ser hijos de la luz y del día. Así que podemos entender tu palabra y podemos comprender las señales de los tiempos. Ayúdanos a ser portadores del mensaje de la esperanza, amar a nuestro prójimo y así mostrar el Evangelio. Padre, pedimos por la situación actual, como hemos estado pidiendo en los últimos meses, para que tú, Señor, siga tomando el control. Padre, mira la indisciplina de la generación actual que no facilita que la situación pueda mejorar en términos de la pandemia. Padre, ayúdanos, ayuda a la humanidad, ayuda a nuestro país a poder entender, llevar las recomendaciones, poder tener el distanciamiento físico necesario, el uso de las mascarillas y todo ello. Ayúdanos a la iglesia a ser portadores de este mensaje, a poder dar esperanza a los demás, pero también pedir que todos seamos respetuosos de las autoridades. Padre, pedimos por las personas que están con situaciones de salud a causa de la pandemia. Padre, tanto hermanos como aquellos que no son creyentes, pero que necesitan de ti para superar el virus. Pedimos que tú fortalezcas, que tú traigas sanidad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú te glorifiques, revelando la manera en que las naciones puedan salir de esta situación de pandemia. Padre, mira cómo muchos aprovechan para hacer comercio con la salud y con la muerte. Y muchos se aprovechan para querer, Señor, tener preeminencia, cuando el único que debe tener preeminencia eres tú. Pedimos que tú reveles los tratamientos o la cura o las vacunas necesarias para que esta situación termine. Padre, pero ayúdanos en este tiempo a entender los tiempos. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas de la congregación que están enfermos, sobre todo aquellos que están con el COVID-19. Pedimos que los fortalezcas, que los libres, que los sanes, que los protejas, que los guardes, que traigas, Señor, tu sanidad poderosa sobre cada uno. Pedimos por nuestras autoridades, sobre todo los que están en el sistema de salud, médicos, enfermeras y todo el personal de las clínicas y hospitales. Padre, mira cómo están agotados, batallando durante estos últimos 5 meses. Padre, ayúdalos, dale descanso, dale paz, dale revelación, dale fuerzas para seguir adelante a estos hombres y mujeres, Señor, que están trabajando para ayudar al prójimo. Padre, ayuda a las autoridades de nuestro país y de las demás naciones a actuar con sensatez, con gallardía, con honestidad, para poder atender a sus países y amar a sus pueblos. No actuar guiados, Señor, por la rencilla, por la avaricia, sino por el amor. Pon sensatez en los líderes políticos de nuestras naciones para que actúen guiados por ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos y te exaltamos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Comparta este mensaje y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.